tenemos en línea telefónica a Roberto Baradel, el titular de SUTEBA, quien además, lo contábamos más temprano, volvió a denunciar amenazas que recibió una vez más y por mail. Baradel, buen día. Aquí Julián Guarino y Daniela Ballester, los saludamos. Buen día, ¿cómo le va a los dos? Bien, muy bien. Bueno, a ver, cuéntenos, sabemos que volvió a realizar una denuncia por estas amenazas que recibió luego de que lo mencionara en su discurso de apertura de sesiones el presidente de la Nación. Sí, y el día viernes, en realidad, a la tarde, después que confirmamos el tema de la medida de fuerza, en realidad, y que rechazamos la propuesta, llegó una amenaza muy fuerte, y por la noche, bueno, el programa que no sé ya cómo calificarlo, miserable, canalla, de poner la foto de mis hijos, el programa de Fantino, Eduardo Feynman poniendo la foto de mis hijos y los nombres en televisión, ¿no? Como si fueran el blanco, el objetivo. Y después de eso ha llegado otra el domingo, haciendo mención a eso. La verdad que no hay calificativos para decir, no encuentro el nivel de miseria y de barbarie de la que son capaces, ¿no? Y bueno, vamos a hacer hoy las denuncias en la justicia concretando. Baradel, ¿usted piensa que el gobierno trató de cambiar su estrategia, tratando de confrontar con usted en lugar de hablar de lo que es, sin ninguna duda, el epicentro de la cuestión, que esto es el salario docente y la negociación de paritarias? No tengo la menor duda. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno no puede explicar que está ofreciendo un aumento de un poco más de 300 pesos, de 250 a 380 pesos por mes a los maestros. Ese es el aumento que les está ofreciendo a los maestros en la provincia de Buenos Aires, y usted fíjese que en el marco de porque esta medida de fuerza no es por la provincia de Buenos Aires, es por la paritaria nacional. Ellos intentaron que la nacionalización, o sea, la provincialización de la actividad, de la discusión, y que sea la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como nacionalizar a la provincia de Buenos Aires, porque lo que no querían explicar tampoco por qué no se convocaba paritaria nacional. Fíjense que recién la semana pasada, el jueves, recién apareció el ministro de Educación de la Nación y el ministro Marcos Peña negando la posibilidad a que los chicos tengan clases lunes y martes, negando la paritaria nacional, ¿no? Porque en realidad el planteo es el cumplimiento de la paritaria nacional, que además va a actuar como ordenador en las paritarias de las provincias. La diferencia es que el gobierno nacional es el que tiene que sostener con fondos públicos, fondo del Estado Nacional, a través del Fondo de Compensación Salarial y del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el salario de los docentes de varias provincias, o una parte del salario de los docentes de varias provincias y una parte del salario de todos los docentes del país, y eso es lo que no quiere hacer el gobierno nacional. Ahora, Baradel, discúlpeme, pero el gobierno dice que lo que es el salario básico docente se fija en forma automática 20% por encima del salario mínimo, y por eso no ha convocado a paritarias federales. No, además son unos mentirosos, así lo digo, porque esa es una cláusula complementaria y no supletoria de la paritaria. O sea, no cambia la necesidad de la paritaria todos los años. Más, la cláusula está redactada de esta manera: independientemente de lo que se exige del piso salarial que se fije en la paritaria nacional. O sea, está redactada taxativamente de esta manera. Y lo del 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil es una cláusula de resguardo complementaria por si llegara el caso que se aumentara más el salario mínimo vital y móvil, porque está muy relegado, que lo que conseguimos en el tema de paritaria, y para que el salario de los docentes no quede por debajo del 20% por arriba del mínimo vital y móvil. Entonces, la actualización esa que plantean
No es verdad, de este año tenía que haber habido paritaria nacional. Le quiero hacer dos preguntas muy concretas, porque ya nos quedamos sin tiempo, pero es importante saber, primero, ¿qué lectura hace de la presencia en el día de hoy del presidente de la Nación en uno de los pocos lugares donde comienzan las clases? ¿Sí? Pues muchas provincias, más allá de llegar a un acuerdo, adhirieron a este paro, porque en otras provincias no hubo arreglo, ¿sí? El presidente va a estar en Jujuy y va a estar con el ministro. ¿Qué lectura hace de esto, por un lado, Sí. y por otro lado, a las palabras del ministro que habló de que no acatan la conciliación obligatoria y la posibilidad de sancionar a los docentes porque no van hoy a clases? Dos cosas. Primero, que en Jujuy hay paro. El gobierno pretende tapar el sol con las manos, que recorran las escuelas de Jujuy. Va a haber paro en las escuelas de Jujuy. Puede ser, sí, que en alguna escuela en particular y donde eligen. Que este gobierno nos tiene acostumbrados a hacer una gran puesta en escena. Cree que va a inaugurar el ciclo lectivo en Jujuy y las clases son con toda normalidad. Si el presidente sigue creciendo eso y cree en el propio acting que hacen, que nos tienen acostumbrados a hacer, como lo hizo con el micro, ¿se acuerdan? Que supuestamente tomaba un colectivo de línea y estaba todo preparado. De la misma manera va a ser en Jujuy. Si quieren creer eso, el conflicto no se va a resolver. Yo aspiro que en lugar de hacer este tipo de cosas, recurrir a una campaña sucia, a los call centers, a atacar personalmente, yo creo que sería bueno que probaran ofreciendo un salario digno a los docentes. ¿Y sobre las sanciones? Sobre las sanciones, el ministro de Trabajo, mire, de la provincia no tiene ninguna facultad para aplicar ningún tipo de sanción cuando la medida de fuerza es nacional y las decisiones de los gremios nacionales. O sea, no tiene facultad el ministro de Trabajo de aplicar ni conciliación obligatoria con los sindicatos nacionales, ni aplicar sanción por eso. Otra cosa y otra discusión sería en la provincia de Buenos Aires, que tiene sus aristas, pero no es el caso en este momento. Bien, queda clarísimo, Baradel. Muchísimas gracias por hablar con nosotros en la mañana de hoy. No, gracias a ustedes. Hasta luego.